Vamos a estar leyendo en el libro de Juan capítulo 5, I'm going to be reading in the book of John chapter 5 desde su versículo 10 hasta el 15. from verses 10 to 15. Gloria a Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word of God in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo que era Jesús quien lo había sanado. So it says, the Jews therefore said unto him that was cured, it is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed. He answered them, he that made me whole, the same said unto me, take up thy bed and walk. Then asked them, why man is that which said unto thee, take up thy bed and walk? And he that was healed was not sure who it was, for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place. Afterward, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. The man departed and told the Jews that it was Jesus which had made him whole. Gloria a Jesús. Vamos así a estar dando gracias a Dios por su palabra. We're going to give thanks to God for his word. Gloria a Jesús. Padre y Dios, te adoramos, te bendecimos en esta hora, Señor. Pedimos que seas tú bendiciendo cada vida que tiene la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Que estas palabras lleguen al corazón de las personas, Dios mío, para quebrantar, sanar, libertar, Dios mío, y dar paz en medio de la aflicción, Señor. Dios mío, en esta hora pedimos que seas tú impartiendo sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos entender y exponer tu palabra para gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendice cada vida, Dios mío. Te pedimos por nuestra nación, por el mundo a nivel general, Señor, que seas tú impartiendo sanidad de manera especial, seas tú dando consuelo al que lo necesite, Señor, y seas tú supliendo las necesidades de cada vida, Dios mío, por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros cada día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una vez más le damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo One more time I give thanks to God por darnos la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra con ustedes. for giving us the opportunity to share the word with you. A su orden siempre la familia Iche Rosario We are at your orders para seguir compartiendo la palabra del Señor. to share the word of God. La semana pasada estuvimos viendo y claro, recordar. Last week we were studying. Recordarle a cada uno de ustedes que estamos llevando un estudio de una manera, podríamos decir, sistemática del Evangelio de Juan. And I wanted to remind you that we are studying the book of John. Y la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 4 de este mismo And Evangelio. last week we were teaching chapter 4. Y estuvimos viendo la situación de la mujer samaritana y el pueblo de Samaria con relación al pueblo judío. We saw the comparison between the Samaritan woman and the Samaritan people compared to the Jews. Donde aquellas personas fueron impactadas por el maestro. Those people were impacted by Jesus. Al igual que otro milagro que tuvo un escenario con aquel hijo de aquel funcionario que Dios le salvó la vida. And also Jesus saved the life of the Pharisee's son. Mas sin embargo, hoy vamos a ver en el capítulo 5 And today we're going to see in John chapter 5
vamos a ver la situación de otro milagro que Juan presenta de cómo Cristo manifestó este milagro en aquel lugar. We're going to see how John presents this miracle that Jesus presented to this place. De verdad que no nos sorprende ver la maravilla de Dios a través de su amado Hijo Jesucristo en aquella época y hoy en día también. It amazes me how Jesus presents those miracles back then and still does today. Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 5 este milagro de aquel cojo, de un hombre cojo, minusválido, podríamos decir. We're going to see this illness that this man had for 38 years. Y vamos a estar viendo de la situación que vivió Jesús hasta cierto punto en este capítulo. We're going to see how Jesus lived his life until this chapter. Una situación de amenazas. Many threats. El tema de esta noche es titulado Ofendidos por un milagro. And tonight's title is Offended by a Miracle. Quisimos titularlo de esta manera We wanted to title it this way por el contenido del capítulo 5. because of the content in chapter 5. Y en realidad quienes fueron ofendidos no fue el pueblo, The people weren't offended, sino fueron los líderes religiosos de la época. but the leaders. Podríamos decir que Jesús comenzó a provocar una situación entre los líderes religiosos de su época. Jesus started to provoke a situation between the leaders from that time. Quisiéramos orientar a través de este estudio bíblico en esta noche I want to guide you, a cada hermano y amigo que va a ver este video y lo está viendo actualmente, to each brother and friend, que Jesús quiere salvar su vida, tanto de una manera, sanar su vida física y salvar su vida espiritualmente. that Jesus wants to save and heal your physical and spiritual life. Y también recordarle que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. And also I want to remind you that Jesus is the Son of God. Hablando de enfermedades, Talking about illnesses, porque de hecho empieza el capítulo con una persona que está enferma. because at the beginning of the chapter starts with a man that's sick. Este capítulo empieza con una persona donde nos dice 38 años enferma con una situación física. This person is sick for 38 years with a physical disease. De hecho, podemos empezar leyendo rápidamente, por ejemplo, el versículo 3 y dice lo siguiente. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. So I'm going to read from verse 3, and it says, "Here a great number of disabled people used to lay, the blind, the lame, and the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for such a long time, he asked, 'Do you want to get well?'" ¿Qué pasa en este relato bíblico? What happens in this situation? Por ejemplo, vemos donde acabamos de leer una situación que no solamente había un enfermo, sino muchos enfermos en aquel lugar. We see the situation where there's not only one person that's sick, but many. Habían personas que estaban quizás desahuciadas por los médicos. They were sick and maybe there weren't doctors to take care of them. Quizás en algún momento algún doctor le dijo no se puede hacer nada por su vida. Maybe the doctors once told them that there's nothing that they can do. Y hablando de enfermedad, nos podemos remontar a la historia de aquel hombre llamado Job. And talking about sickness, we can relate back to the story of Job.
una historia bastante amplia y no vamos a abarcarla en esta hora todo, pero solamente para mencionar. It is a very big story or a large story, and we're not gonna talk about that. Y es que perdió su familia, perdió sus bienes económicos, pero el punto final fue que cayó enfermo. But he lost his family. He lost all he owned, but he also was sick. Mas sin embargo, tenías amigos que le visitaban He had friends that visited him, y varios de esos amigos cuestionaron su integridad delante de Dios. and many of those friends doubted of his integrity with God, Y la cuestionaban simplemente por el hecho de que estaba enfermo. just because he was sick. Y es increíble de cuántas personas en aquella época y en los tiempos de Jesús It is very amazing how these people in times of Jesus, que cuando una persona caía, podríamos decir, en una desgracia, that when people fell into a disgrace, le culpaban de que quién había cometido pecado, si sus padres o ellos. they blamed them and asked them if, who sinned, their parents or them. Es decir, que vemos que no es desde ahora, sino que a nivel antiguo las personas juzgaban a los demás por la apariencia. We see that it's not from now, but from back then, that people judged others by their appearance. En el caso de Job lo estaban juzgando de una mala manera. In his way, they were judging him in a bad way. Lo juzgaban porque había perdido todo y aún estaba enfermo. They judged him because he had lost everything and was still sick. De hecho, su propia esposa le dijo que maldijera a su Dios y se muriera. His own wife told him to leave God and to die. Es increíble la situación quizás emocional, aparte de física, que estaba atravesando aquel hombre llamado Job. It is very incredible how this man, what he was going through emotionally and also physically. Yo le recomiendo a cada uno de ustedes, tanto hermanos en Cristo como amigos, que busquen en sus Biblias y pongan en agenda leer el libro de Job, estudiar esta historia que es bastante hermosa. I want to recommend you to read this book because and study this story of this man because it is very glorious. Hermosa en el sentido de que vemos la situación de una persona donde al final entendió que necesitaba acercarse o conocer a Dios. It amazes me because, and I'll recommend it to you because this man, he at the end of this book, he learns that he needed to get closer to God. Dice el versículo 5, cayendo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Going to chapter 5 of the Gospel of John. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? So from 5 it says, one who was there had been an invalid for 38 years. And then 6 says, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Podríamos decir que era una pregunta hecha, quizás una pregunta no apropiada, que si un enfermo, que le pregunten que si quiere ser sano. Claro que en realidad un enfermo va a querer ser sano, pero hay que ver desde el punto de vista que Jesús estaba tratando de llevar la vida espiritual de este hombre. This is a very weird question to ask a sick man because obviously they would want to get well, but we have to see how Jesus wanted to get to him in the spiritual way. Hay algo interesante, por ejemplo, en el versículo 7 sigue diciendo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el ángel agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. So in 7 it says, Sir, the man replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred.
while I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Estamos viendo algo tremendo aquí, es que este hombre no sabía con quién estaba hablando. This man didn't know who he was talking to. O sea, él como enfermo, como persona que necesitaba a Dios, no sabía quién le estaba hablando. This man that wanted to get healed, he didn't know who was talking to. ¿Quién le estaba preguntando que si quería ser sano? Who was asking him if he wanted to get well. De hecho, él obvia la pregunta y dice, óyeme, no tengo quien me mueva hacia el estanque o que me lleve al lugar. He technically uses sarcasm here and tells Jesus that he has no one to lift him up or move him to when the water is stirred. Y dice el versículo 8, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero algo pasó aquí y dice, y era el día de reposo aquel día. So in verse 8 and 9, it says, Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. Interesante lo que acabamos de ver. Jesús le dice que se levante y que tome su lecho y que comience a caminar. O sea, al instante de escuchar el mandato de Jesús, este hombre fue sano después de 38 años siendo paralítico o siendo cojo, estando postrado en aquel lugar. As soon as he heard the command from Jesus, he immediately walked and was healed, even though he was sick for 38 years. Jesús quería enseñarle algo a él como persona. Jesus wanted to teach him something. Mas sin embargo hay personas que no entienden hoy en día que Jesús está tocando la puerta de su vida. But sometimes there's people that don't understand that Jesus is knocking at their door. Así como tocó la puerta de aquel hombre porque habían bastante enfermos, Just like he knocked on the door of this man because there were many sick. había muchos, dice la escritura, que habían otros que estaban enfermos. ¿Por qué razón Jesús se dirigió a aquel hombre específicamente? There were many more people that were sick. So why did Jesus walk up to this man instead of all the others? La Biblia no nos dice específicamente el por qué Jesús se acercó a este hombre. The Bible doesn't really specify why did Jesus get close to this man. Mas sin embargo, hoy en día hay miles de personas, millones de personas que están enfermas espiritualmente. But there's many people today that are sick spiritually. Mas sin embargo, Jesús te llama a ti específicamente. But Jesus is calling you specifically. Trata contigo de manera especial. He treats you in a different way. Quiere hacer algo diferente en tu vida. He wants to do something different in your life. Quiere que tú seas diferente. He wants you to be different. Quiere que tú camines y que pienses de forma diferente. He wants you to walk and think in a different way. Que deje las cosas atrás y comience a andar. To leave everything behind and start walking. Que deje tu pasado donde está y sigas caminando. To leave your past where it is and keep on walking. Mas sin embargo, dice el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, And then in verse 10 it says, And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat. Este fue un problema grave que Jesús se buscó en esa época. This was a very big problem that Jesus provoked. Eso lo estamos diciendo de una forma para que hoy en día lo entendamos. I say it in a way that today we can understand, Pero Jesús estaba provocando algo. but Jesus was provoking this. Jesús estaba provocando de que se le conociera como tal. He was provoking that people would know him from who he is, Como el Hijo de Dios. as the Son of God. Entonces, algo que notamos en el verso 10, y es que los líderes, donde Jesús quiere enseñarle algo a aquellos líderes de su época, eran totalmente religiosos. In verse 10, we see that these leaders are totally religious.
estaban viendo que se estaba violando quizás una ley, pero no estaban viendo que una persona estaba siendo sana y salva. They were seeing that the law was being broken, but they didn't see that the man was healed. Lo que dice específicamente ellos, aquel hombre, oye, ¿qué tú haces caminando? Se supone que quizás lo conocían. Maybe the leaders knew him, but they still asked him, what are you doing walking? 38 años postrado, claro que alguien tiene que haberlo visto ahí tirado. 38 years and 38 years laying there, and obviously many probably saw him. Quizás era un lugar concurrido por personas para en su momento ayudar a algún pariente que estaba postrado allí enfermo. Maybe it was a place to help people. Pero el punto principal es que este hombre fue sano por Jesús. But the main point is that Jesus healed this man. Su vida física al instante fue sanada. His physical life instantly was healed. Entonces el versículo 11 dice que este hombre que fue sanado le respondió a los líderes religiosos: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. In verse 11 it says, but he replied, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. Óyeme, Jesús, quien tuvo la autoridad y tiene la autoridad sobre la humanidad, le dice, óyeme, levántate y anda, es tiempo de ser sano. Jesus, the one who has authority above anyone else, told him to get up and walk. Mas, sin embargo, los líderes, aquellos líderes religiosos, estaban enfocados en su religiosidad. But the religious leaders, they were concentrating on the religious part of life. Yo sé que quizás con estas expresiones pudiera, ¿cómo podríamos decir la palabra? Pudiéramos estar ofendiendo o aludir a alguna persona en específico. Maybe while I'm saying this, I am offending some people. Y es que en realidad hay personas que creen de una manera y no es una forma bíblica. But it's I gotta make clear that some people they believe one way, but it's not biblical. Entendiendo de que Jesús está sobre toda autoridad. Understanding that Jesus is above all authority. Bíblicamente nos enseña las Sagradas Escrituras Biblically, the Bible teaches us que Jesús está como autoridad por encima de todos. that Jesus is an authority above anyone else. Por esa razón, y vemos algo en dos vertientes, dice el verso 11, le respondió aquel hombre, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. For that reason, this man replied, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. Es decir, quien había recibido la sanidad no conocía quién lo había sanado. So who had received the healing, he didn't know who had healed him. Solamente entendió claramente, oye, este me sanó, dijo, oye, toma tu lecho y anda. Bueno, voy a obedecer. Automáticamente se levantó y anduvo. This man only obeyed. Como él me sanó, bueno, él tiene la autoridad de decirme, toma tu lecho, toma tu camilla y vete de este lugar. So since he healed him, he has the authority to tell me to pick up my mat and walk. Entonces le siguen preguntando, ¿quién fue este que te dijo, toma tu lecho y anda en el versículo 12? The leaders keep on asking him who was the one who healed him. Pero no sabía, dice el versículo 13, que no sabía quién fue que lo había sanado. So in verse 13 it says that the man who was healed had no idea who it was. Ahora bien, dice el verso 14, que se encontraron en el templo. ¿Qué cosa, Se encontraron en el templo. In verse 14 it says that Jesus found him at the temple. Jesús encuentra a este hombre en el templo y le dijo, mira, verso 14, has sido sanado. Pero otra cosa le dice, no peques más. So it says in verse 14, later Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning or something wrong may happen to you. Bien, lo voy a leer completo. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, mis amados hermanos y amigos que nos está viendo ahora, había una situación diferente
a la que nosotros comenzamos a ver o a mencionar con relación a aquel hombre llamado Job. So this is a different situation compared to the Hub one. Había algo diferente con relación a aquel hombre llamado Job, porque Job no había pecado ante Dios, o su enfermedad no era provocada por un pecado. Job didn't sin or do anything wrong to get this punishment, but this man, we don't know if he did. Mas sin embargo, al parecer, vemos cómo Jesús le dice, para que no te pase algo peor, ve, pero no peques más. Dando a indicar que en algún momento específico, podríamos decir que pudo haber sido por algún pecado que esta enfermedad había sido provocada. But we see here in verse 14 that Jesus said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something wrong may happen to you." So we can refer this as a way to teach us that maybe he did something wrong and that caused him the illness that he had, that he was an invalid man for 38 years. Interesante, dice el verso 15, el hombre se fue, dio aviso a los judíos, se llama Jesús, o era Jesús, aquel que me había sanado. Dice el verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y dice el verso 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. So in verse 15 it says, the man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. And then in verse 16 and 17 it says, so because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. In his defense, Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. Jesús le especifica, mi Padre, o sea, hay dos cosas que los líderes religiosos se irritaban con Jesús en este pasaje bíblico. There's two things that these leaders got irritated by because of Jesus doing these things. Y es que Jesús provocó aquel milagro en el día de descanso o el día de reposo. And the first one is that Jesus did this miracle on the Sabbath day, donde ellos guardaban la ley mosaica. Where they saved the law of Moses. Mas sin embargo, otro punto que ellos se sentían ofendidos, y ahí como podríamos decir que le puso la tapa a la olla. But in another point, in another point, we can see that Jesus tells them that he is equal to the Father. Y era que Jesús decía que él era hijo de Dios. He tells them that he is the Son of God. Y al decir que era hijo de Dios, está diciendo que es Dios mismo. And by saying that, he's saying that he is equal to God. Y es por eso que este tipo de líderes en la época no podían avanzar. And it is why these leaders couldn't move forward. Y es porque su mente estaba cauterizada, o su mente estaba prisionera con relación a los dogmas y creencias, pero no vivían estas palabras que ellos decían vivir. Their minds were in the word, but they didn't live what they learned. De hecho, el versículo 18 dice que por esta razón procuraban matar a Jesús. And for this, in verse 18, it says, for this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal to God. De hecho, en estos versículos en adelante, el 18 en adelante, nos enseña claramente que Jesús es igual a Dios. And from verse 18 and forward, it clearly teaches us that Jesus is equal to God.
Y eso le molestaba a aquellos hombres judíos o líderes religiosos. And that bothered these religious men. Dice el verso 19 que Jesús les responde y le dice, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. So in verse 19 it says, Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. De hecho, la necesidad era tan grande a nivel espiritual de aquellas personas And the necessity was so big for these people que ellos estaban esperando su Salvador, su Mesías, that they were waiting for the Messiah, y estaban discutiendo con él and they were discussing with him, y no llegaron a conocerle. and they didn't get to know him. Y la simple razón era que estaban inmersos en su propia creencia. And the simple reason it was because they were inside their own beliefs, Y no le daban la oportunidad de creer en Jesús como el Hijo de Dios. and those beliefs didn't give them the opportunity to believe in Jesus. De hecho, en los estudios siguientes And the next lessons, vamos a seguir viendo todo lo concerniente a la vida y el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo. we're going to be seeing Jesus' life and his ministry and his death. Y es que el Evangelio de Juan se destaca por esta virtud. And it is that the Gospel of John, it is different from any other because of the way he presents the life of Jesus. Un tanto similar a los otros evangelios, pero un poco diferente. And it's kind of similar to the other Gospels, but a little different. De hecho, desde el versículo 18 al 26, como estuvimos hablando, Jesús trata de darle a entender que es el Hijo de Dios. From verse 18 to 26, Jesus tries to make them understand that he's the Son of God, Y que Él mismo es Dios quien da la salvación al ser humano. and that him himself is God that gives salvation to humanity. Ahora, Jesús comprobó en muchísimas formas Jesus proved in many ways con relación a hacer milagros para que los judíos pudieran entender. by doing miracles so the Jews could understand. Recuerden en el estudio pasado del capítulo 4, So last teaching, remember in chapter 4, y era que cuando Jesús fue y predicó a aquellos samaritanos, when Jesus went and preached to the Samaritans, creyeron por su palabra, they believed him because of his word, no por los milagros. not because of the miracles. Mas, sin embargo, aquí es todo diferente. But here it is all different. No creían en Jesús por su palabra, sino por los milagros. They didn't believe in Jesus because of his word, but because of his miracles. Mas, sin embargo, aquellos líderes estaban con su mente o su vista cegada, que no querían ver que Jesús era el Salvador. These leaders were blinded and they didn't want to see the light of Jesus. Mas, sin embargo, en el versículo 30 en adelante, Jesús le expresa claramente cuáles son sus testigos de que Él es el Hijo de Dios. From verse 30, Jesus explains to them who were the testimonies. Vemos a Jesús en el versículo 30 cómo tiene la unidad con el Padre. In verse 30, we see how Jesus is united with the Father. Dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. So it says, by myself I can do nothing. I judge only as I hear. And my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me. Mas, sin embargo, quien lo envió fue el Padre Celestial. And that who sent him was God.
Y de hecho en Lucas capítulo 2, y eso lo van a buscar luego y lo van a estudiar ustedes, que no lo voy a leer. In Luke chapter 2, I'm not going to read it. Maybe you would want to study it. Capítulo 2, verso 49, hace una referencia al mismo. Chapter 2, verse 49. Entonces el versículo 31 habla de quién da y el 32, quién da testimonio de Cristo. In verse 31 and 32, it gives who testifies about Jesus. De hecho, dice él mismo que si en el verso 31 que si él da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Otro, de hecho, lo voy a leer. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Mas sin embargo, dice el verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. And it says, if I testify about myself, my testimony is not true. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is true. De hecho, la Biblia nos enseña que hubieron varios testigos en estos pasajes bíblicos de que Jesús era el Hijo de Dios. There are many testimonies about Jesus being the Son of God. De hecho, vemos en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. We see on verse 33 that it says, you have sent to John and he has testified to the truth. Y dice que él dio testimonio de la verdad. And right here, as I just read, it says that he gave testimony of the truth. Hablando de aquel Juan llamado Juan el Bautista, Talking about John the Baptist, quien preparó el camino al maestro. who prepared the way for Jesus. Dice el verso 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. In verse 34, it says, not that I accept human testimony, but I mention it because I want you to be saved. Otro testigo maravilloso que daba a entender de que Jesús era el Hijo de Dios delante de aquellos judíos eran los milagros que Jesús hacía. Another testimony were the miracles. Y de hecho muchos dieron testimonio de ello. And many gave testimony because of these miracles. Mas yo tengo, dice el verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. And in verse 36 it says, I have testimony weightier than that of John. Y dando a entender que él estaba por encima de Juan el Bautista. And that gave them to understand that he was higher than John, or in a higher position than him. Juan el Bautista podríamos catalogarlo como un profeta en esa época. We can categorize John as a prophet. Mas sin embargo, no estamos hablando de que Jesús era un profeta, Jesús era el Hijo de Dios. But we're not talking about Jesus being a prophet. He was the Son of God. Y de hecho muchos han querido degradar la divinidad de Cristo, Many want to lower the divinement of Jesus, diciendo que simplemente era un profeta o un hombre más en la sociedad. saying that he was simply a prophet in the society. De hecho, otro testimonio grande que denota de que Cristo es el Hijo de Dios son las Sagradas Escrituras. But another big testimony that talks about Jesus is the Bible. De hecho, dice el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. In verse 39, it says, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. Es decir, que entendemos con este pasaje bíblico We understand by this biblical passage desde sus inicios, por ejemplo, empezando con el milagro o este milagro que Jesús hizo a aquel minusválido, that from the beginning, this miracle that Jesus did on this invalid man, un milagro
que marcó un antes y un después en la vida de aquel ser humano. A miracle that marked a before and after for this man. Lo sanó físicamente y lo sanó espiritualmente, He healed him physically and spiritually, simbolizando en la vida actual symbolizing in our lives today a muchas personas que necesitan ser liberadas, tanto físicamente como to espiritualmente. many people that need to be healed physically and spiritually. Pero si nos vamos al término de la época, el pueblo judío necesitaba una liberación también. But if we go to those times, we can see that the Jews needed testimonies too. Podríamos poner como simbolismo la vida espiritual del pueblo judío en la época con la vida que tenía aquel hombre que estaba enfermo. We can compare the Jews to this man that was sick, and compare how their lives were. Jesús quería sanar sus vidas, Jesus wanted to heal their lives, así como quiere sanar la tuya hoy en día. just like today He wants to heal your life. Quizás tú no estás enfermo físicamente, Maybe you're not sick physically, pero necesita una liberación espiritual. but you need a liberation spiritually. Necesita ser sano You espiritualmente. need to be healed Y spiritually. de la única manera es entender de que Cristo puede hacerlo por ti. And the only way to understand that is knowing that Jesus can do it for you. Si le entregas tu carga y tu situación a Jesús, If you give Him all your worries and all the things you carry on you, y esto simplemente lo puede hacer con fe, and this you can do it by faith, puedes entender y tenerlo por seguro you can understand and that have it for sure que Él va a hacer algo en ti que va a transformar tu vida. that He is going to do something in your life that is going to change it. Pudimos ver en este capítulo We could see in this chapter cómo la gloria de Dios ha sido manifestada en nuestro amado Señor Jesucristo. how the glory of God has been manifested by the Son. Y es necesario que entendamos que Jesús puede salvar tu vida. And it is necessary that we understand that Jesus can heal our lives. Hoy en día hay muchas personas, al igual que aquellos líderes religiosos, Nowadays, there's many people just like those religious leaders que tratan de ponerte carga que ni ellos mismos pueden llevar. that try to give you weight that they can't even lift. Esto era tipología de aquellos fariseos This is kind of like a ritual of these Pharisees, que eran personas que en realidad podríamos decir que se lucraban con su estatus en la sociedad. and they were people who we can say that they represented themselves because of their status socially. Un verdadero líder no actúa como aquellos fariseos. A true leader doesn't act just like those Pharisees. Al contrario, se gozan con la alegría del otro. For the contrary, they are happy to see others happy. Se sienten en victoria con la victoria de sus hermanos. They feel victory seeing others have victory. Mas sin embargo vemos que aquellos no se sentían victoriosos, sino que reclamaron que aquel llevaba una cama en el día de reposo. But these leaders here, we can see that they do not rejoice for this man. They just paid attention to how he was breaking the law. Hay muchas personas que debaten en que si esto de esta manera o si es de la otra manera. Many people debate if it is this way or that way, Obviando de que hay personas que necesitan a Jesús en su corazón. obviating that there's many people that need Jesus in their lives. Y dando mal ejemplo de una forma descomunante. And giving a bad testimony in a very big public. Provocando de que las personas no se acerquen a Dios. Provoking that people don't get closer to God. Por eso es necesario de que tú te aferres a las sagradas escrituras. That is why it is necessary that you get closer to the scripture. Le abra tu corazón a Jesús That you open your heart to Him y deje que Él trabaje o termine el trabajo que ya empezó en tu vida. and let Him work or let Him finish what He has already started in your life. Hay personas que no creen en los milagros hoy en día y lo enseñan. Some people don't believe in the miracles today, but they still teach it. Respetamos esa situación o esas líneas teológicas que enseñan de que los milagros no existen hoy en día.
we respect those people that say that miracles don't exist today. Sabemos que Jesús creó, Dios nos dio la oportunidad de que la ciencia existiera. But we know that Jesus gave us the opportunity for science to exist. Y por eso tenemos excelentes doctores y doctoras. And that's why we have excellent doctors and doctors. Yeah. que Dios le ha dado la capacidad para poder tratar con las vidas humanas. That Jesus has gave them the opportunity to deal with human life. Pero eso no indica de que Jesús puede hacer un cambio a nivel espiritual o físico en ti. But that doesn't mean that Jesus can't heal you physically or spiritually. Yo sé que algunas personas que me conocen podrían decir, bueno, este otro tipo del montón de los que creen en los milagros. Many people might say that, or this is another man that believes in miracles. Tengo que creer en los milagros porque la Biblia me lo dice. I have to believe in miracles because the Bible tells me so. Y eso es lo que queremos que tú entiendas hoy. Así como Jesús sanó aquella vida, And that's what I need you to understand today. Just like Jesus healed this man's life, está pendiente sanar la tuya. He wants to heal yours. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. May the peace of God be with each one of you. Gracias a Dios una vez más And I thank God one more time que nos permitió estar en este espacio because He let us be in this space, compartiendo su palabra con ustedes. sharing the Word of God with you. La gloria y la honra sea de Dios. May the glory and honor be to Him. Gracias por mi esposa. I thank God for my wife, Gracias por mi hija, for my daughter, por aguantar todas las palabrerías y trata de arreglarla para traducir como Dios la ayude. trying to fix all the words that I say. La gloria y la honra de Dios. Gracias a nuestros pastores. I thank God for our pastors, Y gracias por su vida y por cada uno de nuestros líderes y hermanos de la iglesia. for each one of the leaders and brothers and sisters from the church. De hecho, un abrazo a todos los pastores y líderes de otras congregaciones y hermanos. I want to give a hug to all those pastors and leaders from all over the world. Y recordando que ya pronto vamos a estar en la congregación. And remembering that soon we will be together. De hecho, en diferentes lugares ya han comenzado a dar servicio. In different places, they've already started giving services. Este domingo empezamos con 2 servicios. This Sunday we start with 2 services. Empezamos uno a las 10 de la mañana. De hecho, van a ver el flyer que tiró nuestra congregación. You're going to see in the poster that the church has posted. Y otro a las 11:30. And another one at 11. De hecho, con todas las protecciones y medidas de precaución. And remember to be protected. Así que los esperamos este domingo. We hope to see you on Sunday. Nos vamos a seguir gozando en el Señor. We're going to keep on rejoicing in the Lord. De hecho, estas enseñanzas These teachings, las vamos a estar transmitiendo el miércoles, we're going to be teaching them on Wednesdays o los miércoles por ahora, for now, a partir del miércoles que viene. from next Wednesday and on. La paz de Dios sea con cada uno de May the ustedes. peace of God be with each one of you. Vamos a dejar que mi amada esposa nos despida en oración. And I'm going to let my wife pray. Amén. Oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella aprendemos lo que tú quieres enseñarnos cada día, Dios mío. Te pedimos, Señor, por cada vida que tuvo la oportunidad de escucharla. Seas tú impartiendo, Dios mío, sanidad al que la necesite, Señor, y consuelo a aquellos que no lo tienen, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, cada hermano está en tus manos, cada amigo, cada familiar nuestro, Señor, cada persona que está convaleciente en esta hora, Señor. Nosotros creemos y testificamos que tú eres un Dios de milagro y que puedes salvar y sanar, Dios mío, tanto físicamente como espiritualmente cada vida. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La Dios paz de te Dios bendiga. sea con cada uno de ustedes y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén. God bless you. Chao, chao, chao. Dios le guarde.